Muy bien. Bueno, ustedes ayer estuvieron en clase con Jorge y estuvieron viendo materia prima. No me pueden decir que no porque yo entré y vi el pizarrón, así que este, quiero que me cuenten un poquito qué es lo que aprendieron ayer. Hicimos un repaso sobre costos de producción, lo que es materia prima, mano de obra directa, carga fabril. Después también vimos lo del proceso de adquisición, la necesidad de compra, los periodos fijos o periodos variables. A ver qué más. La gestión de compra, el traslado a planta y controles a ingreso. Después también vimos costos de adquisición, que va por el precio del proveedor al contado, costos de traslado a planta y cuota de costos de sectores que participan en el proceso. Vimos también, hablamos sobre el almacenamiento, que no agrega valor a los bienes. Ujú. Vimos componente físico, la parte de, uy, no me la anoté, pero la parte del desperdicio. Ajá, ¿Qué más? bien. Y eso, sí, sí. A los truenos son como muy fuertes. Em, Sí, no, a mí lo que me va a interesar un poco es el tema este de, bueno, desperdicios, mermas, hay distintas características, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre merma y desperdicio, por ejemplo? Lo de merma no recuerdo que lo hayamos visto, pero sí hablamos sobre que había desperdicios que se pueden vender. Así que puede ser eso, que lo que se puede recuperar sea merma y lo que no se puede recuperar sea desperdicio. Eh, no, concretamente, dentro de los desperdicios, como bien dice Victoria, tenemos desperdicios que pueden llegar a tener un valor económico, es decir, que los podemos vender, incluso a veces como un subproducto, este, no va a ser parte del ingreso principal de la empresa, obviamente, pero por ahí tienen un valor económico, o se pueden vender, o quizás se pueden recuperar y volver al proceso productivo. Si, por ejemplo, fuese un metal, quizás se pueda volver a fundir y reingresar al proceso productivo. Y después hay desperdicios que realmente no tienen ningún tipo de valor y son propiamente dichos desperdicios. Este, y las mermas son aquellas disminuciones en el componente físico que se producen sin que se origine un residuo material, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, algo que a partir del proceso productivo, si lo tenemos medido en volumen, reduce su volumen a partir de ese proceso productivo. Reduce su peso, que puede ser por compresión o puede ser por evaporación, y de esa merma nosotros no nos queda nada, no nos queda algo físico que podamos llegar, ni siquiera decir, lo tengo que tirar, que quizás a veces la disposición de los desperdicios puedan llegar a tener un costo asociado, ¿sí? Porque no puedo tirar en cualquier lado ese desperdicio, o tampoco puedo recuperar porque no lo puedo vender. ¿Sí? El tema de mermas son esas disminuciones en las cuales yo no voy a ver nada de la materia prima como, como algo material. Y asociado con estos conceptos, habrán hablado de las cantidades netas y las cantidades necesarias. Sí, sí, sí. Sí, hablamos. Bueno, ¿y qué hablaron? La cantidad necesaria, para encontrarla tenemos que ver la cantidad neta dividido el rendimiento. Bueno, esa es la forma de calcularlo. Yo quiero que me digan el concepto, que es una cosa y que es la otra.
Puede ser que la cantidad necesaria sea lo que tenemos que comprar para hacer el producto y la cantidad neta es lo que queda después del proceso productivo. Exacto, muy bien. Es decir, de acuerdo a esta cuestión que durante el proceso productivo yo pierdo parte de ese componente físico por cualquiera de estas situaciones, ya sea merma o sea desperdicio, pero voy a tener que adquirir determinada cantidad, ¿sí? Y considerar que esa es la cantidad que yo necesito, ese va a ser mi componente físico cuando yo calcule el costo, para luego obtener mi producto terminado que va a tener X cantidad de, de esa materia prima contenida. Les doy un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ustedes van y compran una lata de duraznos, ¿sí? Y en la lata de duraznos le dice que contiene cantidad de gramos de fruta, ¿sí? O de centímetros cúbicos con el almíbar. A lo mejor, si nosotros pesamos esas mitades de duraznos que hay dentro de la lata, van a pesar mucho menos que el durazno que yo necesite. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar, por ejemplo, el desperdicio que me puede ocasionar cuando compro la fruta durazno, el porcentaje que pueda llegar a tener de duraznos que vienen feos, o que están picados, o que están machucados, que yo no los puedo usar para el producto y los tengo, eso lo podemos ver quizás en función de un porcentaje, ¿sí? Esas disminuciones de las materias primas que las vamos a expresar en un porcentaje lo vamos a llamar rendimiento a lo que me queda, ¿sí? Es decir, si yo compro 100 kilos de duraznos y puedo aprovechar de esos 100 kilos 80 kilos, quiere decir que tengo un 80% de rendimiento de la materia prima durazno. ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí, profe. Profe, Sí. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Un producto terminado normalmente pasa por varios sectores. Dentro del proceso productivo hay determinadas estaciones de trabajo, por decirlo de alguna manera, que nosotros vamos a llamar centros de costeo, ¿sí? Y lo que yo tengo que considerar es, bueno, cuánto tiene que ingresar al primer centro para cuánto pierdo en cada uno para poder llegar al final de mi proceso productivo, tener mi producto terminado con la cantidad neta establecida, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a trabajar estos conceptos. El primer ejercicio que vamos a hacer de la guía es la norteña, que es el ejercicio 17. Yo ahora se los voy a compartir. Espérenme un segundito que me están llamando, no me corten.
Bien, ahí... esperen que estoy muteada, ¿no? No, no estoy muteada. ¿Están viendo en pantalla el enunciado del ejercicio? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a leerlo y después hacemos como la clase pasada, en un Excel vamos a ir resolviendo, ¿ok? Dice, objetivo, distinguir y definir los conceptos de capacidad necesaria, cantidad contenida, o sea, cantidad necesaria y cantidad contenida, consumo, rendimientos, desperdicios y mermas. La empresa La Norteña Sociedad Anónima fabrica soportes de hierro en sus 3 centros productivos: corte, doblado y pulido. En el primer proceso se efectúa el corte de planchuelas, operación en la que se desperdicia el 4% del metal que no resulta aprovechable, ¿sí? Eso es un desperdicio que va a ir al costo. En el segundo proceso, durante la operación, se quiebran 5% de las planchuelas. Y en el proceso de pulido se pierde el 1% del metal procesado a causa del pulimiento que se borra y no resulta aprovechable. ¿Esto qué sería lo que pasa con el pulido? Una merma. Una merma, muy bien. Los soportes terminados pesan medio kilo. ¿Ese qué dato es? La cantidad neta. La cantidad neta, muy bien. El precio facturado del hierro que se utiliza como materia prima es de 5 pesos. La empresa que lo transporta hasta la fábrica cobra 3 pesos el kilómetro. La distancia a la planta es de 250 kilómetros y cada camión carga 5.000 kilos por viaje. ¿Sí? Ahí vamos a tener que ver el componente monetario del hierro. Se abonó el 1% como comisión de compra a un intermediario y se compraron 20.000 kilos en el mes. El hierro se almacena en un galpón exclusivo con capacidad para 30 toneladas que generó los siguientes costos del mes: energía 350, sueldos y cargas sociales 2.000, seguros de existencia 650. Se pide calcular el costo de la materia prima por unidad, considerando que la unidad de costeo es el soporte de hierro. Igual que en el punto anterior, pero considerando que las planchuelas que se quiebran en doblado sería, en el proceso de doblado se venden a 3 pesos por kilogramo. Y ahí tenemos un desperdicio que tiene un recupero. No sé si hablaron del tema de los recuperos, con qué tratamiento se le puede dar. No, profe. Bien, depende de la significatividad y la frecuencia que tengan estos recuperos. Ah, perdón, ahí estoy viendo que tengo solo anotado de recupero de costos, es un costo negativo. Bueno, sí, es un costo negativo. Lo ponemos entre comillas o lo explico de otra manera. Decir es un costo negativo, decir es un menor costo, es más o menos lo mismo. En realidad, ¿qué hace? Como yo tengo que comprar determinada cantidad necesaria para producir el producto y eso tiene un costo, lo que pueda recuperar del desperdicio lo puedo considerar como un menor costo. Pero lo que iba a hacer hincapié es que sí, es significativo el valor que tiene de recupero, si es regular el recupero, es decir, siempre vamos a tener ese desperdicio recuperable, quizás lo podamos tomar como un subproducto, ¿sí? A mí siempre se me ocurre como ejemplo el tema de un aserradero que trabaja madera, por ejemplo. Llega un tronco, vamos a pensar en un tronco grande, y de ahí el aserradero va a estar cortando tirantes y determinadas medidas de maderas y de tablas de acuerdo al producto que quiere obtener de ese tronco. Pero va a tener algunos otros subproductos: recortes de corteza, aserrín, ¿sí? Y no sé si alguien hace asado acá, pero por ejemplo, si va a comprar maderitas para prender el fuego, se las cobran, ¿no?
el atadito de maderas. Sí. Sí, sí. ¿Hacen asado, chicos? Yo sé que en esta Argentina hoy está como medio prohibitivo eso. Pero eso podría considerarse como un subproducto. En realidad es un desperdicio que le han dado un valor económico, lo mismo que el aserrín, que también se puede estar vendiendo. Hoy por hoy, antes el aserrín lo usaban como aserrín mismo, quizás para hacer, por ejemplo, en los corrales de aves, para hacer lo que se llama la cama, tirar en el piso porque absorbe humedad, etcétera. Bueno, otras cosas así. Pero hoy también se procesa muchísimo con todo lo que son aglomerados, esas cosas que por ahí se reutiliza, esas cosas que para mí podrían llegar a ser un desperdicio, puede tener un valor económico. Si eso que tenemos es significativo en cuanto a su valor y es regular, quizás la empresa lo pueda considerar un subproducto y no un costo negativo o un menor costo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que ver en qué proceso productivo estamos y qué significatividad tienen esos recuperos para, igualmente es una decisión de la empresa, qué tratamiento darle, ¿sí? Pero puede ser que se lo considere un subproducto. En este caso, el punto 2 lo que me pide es considerar que todo ese hierro que se me quebró, yo lo vendo, ¿sí? Y lo considero un menor costo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bien, acá me avisó Joaquín que Tomás se le cortó el wifi. Tomás no volvió, ¿no? No, profe, está en Zárate y donde está me dijo que se quedó sin suministro. Sí. No, acá, bueno, ahora paró de llover, pero recién había viento y mucha tormenta eléctrica. Acá cayeron piedras. ¿Acá dónde es acá? Estoy en Campana y por 5 minutos cayeron piedras así como el tamaño de bolitas, pero un montonazo. Venimos complicado, esperemos que hoy realmente sea el último día de paso, que me había olvidado, porque ahora que leí ese mensajito me había olvidado de pasarles. Ese es el formulario de asistencia. Si querés, Joaquín, pasáselo a Tomás por WhatsApp y que me Ok, mande el ok, formulario. dale. Esto que estamos haciendo está quedando grabado. Bien. Bueno, voy a abrir entonces un Excel y lo compartimos para empezar a resolver. Ahí tenemos papel en blanco. Vamos a anotar los centros de costeo que tenemos. Por un lado vamos a aclarar, unidad de costeo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que vamos a estar calculando el costo de que nosotros? De hierro. No, ¿El soporte determinado? de un soporte de hierro que pesa 500 gramos o medio kilo, como quieran llamar. Y teníamos 3 centros de costos, que es corte, doblado y pulido. De acuerdo a lo que nosotros estuvimos comentando recién, acá lo que vamos a calcular es el componente físico,
El producto terminado tiene de componente físico 0,5 kilogramos, dijimos, ¿no? Y esto es 0,5, no 5,5. Y esto sería, como bien me dijeron cuando dimos lectura, la cantidad neta. Lo que yo tengo que averiguar acá es la cantidad necesaria. ¿Sí? Y dijimos que lo que me afecta son los porcentajes que voy teniendo de desperdicio o de merma en cada uno de los centros, ¿sí? Y que lo que me queda era el ¿Puedo repetir, profe? habíamos dicho que por un lado teníamos el desperdicio o merma, y lo que nos quedaba, ¿cómo lo llamábamos? Cuando les di el ejemplo de los duraznos. ¿Puede ser el remanente? No, parecido en cuanto a la palabra, pero no el significado. ¿Rendimiento? El rendimiento. El rendimiento. Entonces vamos a anotar acá el rendimiento de cada centro. En corte, ¿cuánto perdíamos? Ustedes tienen a la mano el enunciado, ¿no? 4%. Un 4%. 4%. Si pierdo el 4%, quiere decir que mi rendimiento es de 96. 96. 96%. En doblado perdíamos 5%. un 5%, por lo tanto el rendimiento es del 95. 95%. Y finalmente en pulido, 1%. o sea, tenemos 99% de rendimiento. ¿Estamos hasta acá? Bien, voy a calcular la cantidad necesaria. Como dijo Victoria, lo que hacemos es dividir la cantidad neta por el rendimiento para obtener la cantidad necesaria. Y yo voy a ir desde el final al principio, es decir, medio kilo dividido el rendimiento, vamos a centrar esto, estos son kilogramos y esto es rendimiento. Lo voy a poner la solución acá, y ahora van a ver por qué. Esto dividido el rendimiento me da, vamos a sacarle un poco de decimales, poner a todos igual. Fíjense, la cantidad neta que sale de pulido, porque de acá ya sale mi producto terminado, que es medio kilo, ¿sí? Necesita pulido una cantidad necesaria de 0,505 que va a ingresar acá. Esto va a ingresar acá, ¿sí? Va a perder el 1% para sacar un soporte de medio kilo. A su vez, para que de doblado me salga un soporte sin pulir que pese 0,505 kilogramos, tengo que averiguar cuánto es lo que me tiene que ingresar cortado, considerando que pierdo el 95%. Entonces,
cierren los micrófonos, chicos, que se escucha. Entonces, ¿qué hago? Otra vez, cantidad neta que sale de doblado dividido rendimiento de doblado me va a dar la cantidad necesaria que yo tengo que ingresar a doblado. ¿Sí? Esto me entra doblados. Va a ser una planchuela cortada que va a pesar 0,532 kilos. Voy a perder el 5%, va a salir una planchuela doblada que pesa 0,505 kilogramos y una vez que esté pulida voy a obtener mi producto final que va a tener una cantidad neta de 0,5 kilogramos. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Finalmente, corte, que es el primer paso, tiene un 96% de rendimiento, la cantidad necesaria de materia prima ¿sí? Yo voy a necesitar 0,554 kilogramos de cantidad necesaria. Ingrese al proceso productivo para obtener mi producto terminado de medio kilo. Entonces, cuando yo tenga que calcular el costo del soporte de hierro, voy a decir que mi componente físico es 0,554 kilogramos. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Vamos entonces ahora con el componente monetario. ¿Qué les parece que voy a tener que averiguar? En este caso. ¿Cómo dijimos que expresábamos componente físico y componente monetario? ¿Que respetábamos qué cosa? La misma unidad de medida. La misma unidad de medida. O sea que mi componente monetario va a estar expresado en pesos por ¿qué unidad de medida? Kilogramos. Kilogramos. ¿Sí? Bueno, acá nos pusimos algo importante, ¿sí? ¿Cuál es mi materia prima? Mi materia prima es el hierro. Entonces yo voy a necesitar 0,554 kilos de hierro para tener mi producto terminado. Y lo que tengo que averiguar es cuánto es el costo del kilo de hierro, ¿sí? Para poder calcular el costo del soporte. ¿Qué datos tenemos respecto del costo del kilo de hierro? Vale 5 pesos el kilo. Tenemos que compramos el precio de compra del hierro, 5 pesos. Eso es todo lo que tenemos que erogar para obtener el hierro disponible en producción. No, también está el precio del transporte. El precio del transporte. Bueno, vamos con el transporte. Vamos a hacer acá cálculos auxiliares. ¿Qué sabemos del transporte?
cobra 3 pesos por kilómetro. La distancia Pesos planta es de por 200, kilómetro. La distancia, cantidad de kilómetros que recorre, 250. 250. Y cada vez que hace un viaje, ¿transporta cuánto? 5.000. 5.000 kilos. Bien, entonces yo voy a calcular. El total del flete va a ser los 3 pesos por los 250 kilómetros. En total me cuesta cada viaje 750 pesos. Para transportar 5.000 kilogramos, tengo una incidencia de 15 centavos por kilogramo del flete. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Chicos, si yo voy acelerada o no se entiende, por favor me interrumpen. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que, dentro del concepto de necesidad del costo, erogar para yo tener el kilo de hierro en producción? ¿Puede ser la comisión de compra La intermediaria? comisión de compra. La comisión de compra era del 1%, ¿no es cierto? Y dice que se compraron 20.000 kilogramos en el mes. Pero yo estoy calculando el componente monetario por kilo. Ok, Entonces no necesito saber eso. Yo como sé que es un porcentaje, si no tuviese el dato de que es un porcentaje, sí tendré que hacer una regla de 3 simple. Pero como yo sé que es un porcentaje, yo sé que la incidencia de la comisión sobre el precio del hierro es el 1%. oye, ¿Se entiende? sí, sí. Bien. Y por último, ¿qué tenemos? Que no sé qué les dijo ayer, algo me dijeron hoy que hablaron con Jorge del almacenamiento. Creo que él había dicho como que en la práctica el almacenamiento no se toma como parte del costo, pero que nosotros lo vemos así, digamos, o algo así había dicho, no sé si entendí bien. Sí. Bueno, hay distintas líneas y distintos criterios entre los profesionales de costos. El criterio de Jorge es que normalmente los gastos de almacenamiento, si no los cargamos al costo, ¿qué hacemos? ¿Cómo qué tratamiento le daríamos? Si no es Por costo, resultado, claro, lo mandaríamos a resultado. Mientras que, y acá tenemos, bueno, un montón para hablar, eso lo pueden ver con él, también los formatos y los procesos de producción. Por ejemplo, el famoso Just in Time de Toyota, ¿sí? Donde no tiene demasiados gastos de almacenamiento, esos están minimizados porque lo que tratan de hacer es de tener una reposición regular, ¿sí? En general, sus proveedores son prácticamente exclusivos, entonces tienen toda una secuencia de reposición de las materias primas, sin necesidad de que ellos lleguen a tener que almacenar. Ahora, siempre ustedes tienen que ver como profesionales, acá el criterio profesional es importante, ver en qué tipo de producción están, ¿sí? Si de repente, porque no se puede, vamos a suponer, yo no puedo adquirir hierro por cantidades que no sean, no sé, 3 toneladas. Pero a lo mejor yo no voy a usar las 3 toneladas
en un corto tiempo y voy a tener que almacenarlas, ¿sí? Y los gastos que me ocasiona el almacenamiento van a tener el concepto de necesarios, porque yo no pude evitar comprar determinada cantidad porque si no, no me lo vendían, y necesariamente los tuve que almacenar. ¿Se entiende más o menos eso? Todo depende de qué tipo de proceso productivo tengamos. Por ejemplo, si están en industria alimenticia, ¿sí? Sus materias primas seguramente van a necesitar refrigeración y esto tiene un gasto de almacenamiento necesario. Yo no puedo no cargar al costo el mantenimiento de las cámaras, por ejemplo, el gasto que me ocasionan las cámaras en general, ya sea en energía eléctrica, el mantenimiento, en limpieza, en personal asignado a su custodia, todo eso, ¿sí? Yo no lo puedo mandar a resultados, porque es parte de lo que a mí me cuesta producir mi alimento. ¿Se entiende? O sea, habrá algunos procesos productivos que sí, que quizás no son significativos los gastos de almacenamiento, entonces lo mandan a resultados directamente. O hay una rotación muy alta de materias primas y no almacenan demasiado. En este caso, como bien les dijo Jorge, vamos a considerar que los gastos de almacenamiento son parte del proceso productivo. Y antes de avanzar, a mí me gustaría que esto que yo les estuve comentando, que me den su criterio. ¿Ustedes qué les parece esto? Porque no necesito acá, esto no es, no es matemática, no es 2 más 2, 4. ¿Alguien tiene algún trabajo que esté en alguna industria? No, en mi caso no, profe. ¿El resto? No, yo tampoco, profe. Bueno, En mi caso, nosotros trabajamos en industria, pero hacemos servicio de mantenimiento, profe, entonces no podría dar el punto de vista dentro de la industria en sí. sí, pero del servicio de mantenimiento quizás sí, porque vos seguramente que para prestar tu servicio necesitas determinados insumos y no sé si vos los comprás cada vez que vas a hacer un servicio o vos tenés un almacenamiento de los insumos que necesitas. Y mira, nosotros hacemos el servicio de pintura y pulidos de piso de hormigón en un montón de empresas, muchas del grupo Toyota y en otras también alimenticias, estuvimos en cámaras frigoríficas y demás. Y los productos que nosotros usamos tenemos un stock bastante bajo de lo que más solemos utilizar y otros productos capaz que son más costosos y que no tienen tanto movimiento, como son capaz autonivelantes o morteros de piso o diamantes para pulir el hormigón y demás, lo vamos comprando a medida que nos van llegando las órdenes de compra y bueno, obviamente tenemos que estar viendo el tema de los costos, de los tiempos de entrega y de producción de nuestros proveedores, eso es un tema, pero generalmente pedimos anticipos para poder comprar los materiales y más o menos ir manejando los tiempos con los que nos contratan. O sea que Joaquín nos está dando el ejemplo de una situación donde hay un mix, ¿no? Donde tenemos un grupo de productos que se compran a partir de la orden de compra con ese anticipo y hay productos que quizás son más difíciles de conseguir o que tienen un tiempo de producción largo. Me imagino también, por ejemplo, si hay cosas que vamos a suponer si necesitamos importar, no vamos a importar de a uno o dos, vamos a hacer una importación de una cantidad significativa y nos va a quedar en esto, ¿sí? Sí, sí. Independientemente de qué tipo de productos sean y lo que sea para Joaquín necesario guardar eso, si necesita
tener un depósito, si paga un seguro, qué cuidados especiales tienen esos productos, obviamente son parte del costo de su servicio. ¿Sí? No cuando hablamos de acá por ahí siempre hablamos de procesos productivos. Nuestros procesos productivos pueden ser, ¿sí?, de bienes o de servicios. ¿Está? Bien. Entonces, vamos con los cálculos auxiliares, gastos de almacenamiento. Teníamos, esperen que miro el enunciado. Energía, sueldos, cargos sociales y seguros. Sobre eran 2000, ¿no? En total, no me sumo todo, sí, sumo todo. Tengo 3.000 pesos, ¿sí?, de gastos de almacenamiento. Para almacenar, ¿cuántos kilos? ¿Cuántos? 20.000. ¿Cuánto? 20.000. 20.000 Lo que se compró en el kilos. mes. 20.000 kilos, que son los kilos que se compraron, ¿sí? En realidad la capacidad es para 30.000, pero si yo no estoy con presupuestados, entiendo que acá tengo una capacidad ociosa anticipada, voy a dejar, esto no son pesos, voy a dejar ocioso un sector de almacenamiento equivalente a 10.000 kilos, porque, bueno, como ya explicamos, ¿no? Es una decisión al nivel de actividad prevista, entonces todo lo que esté dentro de la capacidad ociosa anticipada va a ir al costo. ¿Se acuerdan? Que vimos en la clase pasada. Entonces hacemos los 3.000 dividido los 20.000 kilos y tengo una incidencia de gastos de almacenamiento de 15 centavos. Bueno, no hay otra cosa que yo necesite afrontar como erogación para hacerme del kilo de hierro. Este es el costo del kilogramo de hierro. ¿Y qué tengo que calcular yo? Esto. ¿Sí? Entonces, el costo del soporte de 0,5 kilogramos. ¿Cómo calculábamos un costo? Dijimos, ¿se acuerdan del taxista? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo calculamos? A ver, teoría general del costo, primer clase. ¿Cómo calculamos un costo? Componente físico por monetario. Gracias, me habían asustado. Bien, entonces tenemos que hacer
componente físico, que dijimos que el componente físico era 0.554 kilogramos. Vamos a poner acá la unidad de medida. Y el componente monetario, estos son kilos por unidad en realidad, ¿sí? Por mi unidad de costeo. Y el componente monetario dijimos que son 5.35 pesos por kilogramo. Por lo tanto, el costo del soporte va a ser componente físico por componente monetario. 2,96 es el costo del soporte. Bien, estamos hasta acá. Esto sería el punto 1. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Igual sepan que después les paso el archivo. No, profe, por ahora. La única que entiende es Victoria y Joaquín. No, yo ¿Está todo bien? ¿Sí? Bien. No me dejen sola acá, que esto se pone muy denso, si no. Bueno, ¿qué me decía el punto 2? había que considerar que las planchuelas que se quiebran en el proceso doblado se vendían a 3 pesos por el kilogramo. O sea que teníamos un recupero en doblado. Ya el enunciado me dice cuánto recupero. 3 pesos. 3 pesos no, 5,30, ¿no? No, esperen que estoy mirando otra cosa. 3 pesos por kilogramo, ¿sí? Vamos a poner hierro quebrado, para saber bien de qué se trata. O sea, yo ya tengo ahí el componente monetario, cuánto recupero. Y el componente físico, ¿cómo les parece que lo podemos calcular? Componente físico es lo que yo pierdo en doblado. Voy a poner en pantalla nuestro primer cálculo para ver si ustedes se pueden dar cuenta cómo hacerlo. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que voy a recuperar yo en cuanto a componente físico? Teníamos por este lado el rendimiento. Lo contrario al rendimiento era el desperdicio. El 5%. ¿Sí? El 5%. Y acá era el desperdicio era del 4%. Acá era del 5%. Y acá era del 1%. Lo ponemos así para que los ayude a pensar. Bueno, yo necesito saber, por cada soporte, ¿cuántos kilos de hierro voy a recuperar de las planchuelas que se me quiebran en doblado? En doblado, ya desde el vamos entraría menos cantidad. Entraría Exacto. 0,532. Y de eso el Exacto. 5% es lo cual yo puedo sacarle un rédito, no sé. Bien, muy bien. Joaquín lo plantea, bueno, si mi cantidad necesaria es 0,532 kilos y pierdo el 5%, yo calculo el 5% de esos 532 y voy a saber cuánto es lo que pierdo por cada planchuela. ¿A alguien se le ocurre otra manera?
Más sencilla que esta es, ¿eh? Restar los 0,532 con los 0,505. Muy bien, ¿sí? Lo podemos calcular por porcentaje o la diferencia entre la cantidad necesaria y la cantidad neta. Se me trabó la T. Mi cantidad neta. ¿Sí? La cantidad necesaria era esto y la cantidad neta 0,505. ¿Ven? Vamos a hacer acá una liñita para que sepan que esto es otra forma. Bien, entonces ahora yo ya tengo el componente físico, que es 3 pesos, el componente monetario, perdón, que es 3 pesos, y el componente físico, que es 0,027 kilogramos. Por lo tanto, mi recupero va a ser esto por esto. Estos son pesos. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces, para responder al punto 2, yo digo, si el costo total, si lo considero, vamos a poner, considerando el recupero un menor costo, la cuenta sería, perdón, que me pica la nariz. Ay. Bueno, quedó grabado. Nuestro costo total, que calculamos en el primer punto, que era de 2,96, menos el recupero, para esta situación el costo va a ser 2,88. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? No, profe. Nada. Bueno. Bueno, voy a grabar esto y vamos a agregar una hojita a este Excel para resolver Coca Loca. Y vamos a buscar el enunciado de Coca Loca. Bien. Veo que tengo más gente presente. ¿Todos dieron el presente en el formulario? Yo no, profe. Bueno, ahora lo vuelvo a pasar. Ahí está. Bien, les decía, busquen en la guía Coca Loca. Coca Loca, creo que es el 20, sí, ejercicio 20. Ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Sí, profe. Dice, una planta embotelladora de bebidas sin alcohol expende su único artículo en botellas de 1 litro. Adquiere las bebidas en grandes cantidades que paga 30 centavos el litro. El costo de cada envase es de 20 centavos y no tiene retorno.
En el periodo de estacionamiento se produce una evaporación constante del 5%, posteriormente se producen dos tipos de roturas que afectan tanto al líquido como al envase, y en la operación de llenado se inutiliza el 2% y en el cierre de la botella el 3%. El costo de la mano de obra directa es de 10 centavos por botella lista para el despacho. Se pide detallar operación por operación el rendimiento del líquido y del envase, o sea, acá tenemos dos materias primas, líquido y envase, donde el envase se incorpora en el segundo centro, ¿sí? En llenado, y establecer el costo unitario de cada botella considerando que los gastos de fabricación mensuales se estiman en 500.000 pesos para una producción de 1.000.000 de botellas. En este ejercicio, si bien nos vamos a centrar en la materia prima, me da el dato también de la mano de obra por cada botella y me da información del costo de la carga fabril como para poder calcular el costo total, ¿sí?, de la botella. Bien, entonces vamos, como hicimos con la norteña, me voy a copiar esto, formato. Acá, la unidad de costeo, ¿cuál va a ser? Sería la botella de 1 litro de Botella gaseosa, de bebida. conteniendo 1 litro de gaseosa, creo, ¿no? Bueno, bebida. Bien, los centros de costeo también son 3. Uno era estacionamiento, el otro era llenado y el otro era cierre. Sí, cierre. Y la cantidad neta va a ser 1 litro para la materia prima bebida. Ahora vamos a ver. Pero yo les dije que tenemos dos materias primas. ¿La otra materia prima cuál era? El envase. El La envase. materia prima envase. Materia prima envase. ¿Y cuál es la cantidad neta de envase? ¿Cuántos envases tiene mi producto terminado? Una unidad. Uno. Un envase o unidad, muy bien. Vamos a ver entonces el rendimiento que tiene cada centro. En el estacionamiento tengo acá, lo vamos a dejar sombreado porque el envase recién ingresa como una nueva materia prima en el proceso de llenado. Pero en estacionamiento, ¿qué rendimiento tengo? ¿95%? 95%, por lo tanto el desperdicio es del 5%. Seguimos, en llenado, 98%. 98, pierdo el 2. Y en cierre, 97%. 17. 97, pierdo el 3. Acá poníamos qué cosa.
para esta primer división que hacemos. La cantidad neta o la cantidad necesaria de cierre. La neta, sí, que en este caso sería el producto terminado porque es el último centro de la producción del bien. Cantidad neta 1. Vamos a dejarlo con decimal. Y punto 97 es el rendimiento. Para yo tener 1 litro dentro de mi envase, necesito que llenado pase 1.031 litros a cierre. Y a su vez tengo que calcular cuánto necesita recibir llenado de estacionamiento, siendo que pierde el 2%. Entonces dividimos por 98, que es el rendimiento, y yo digo que la cantidad necesaria para llenado es 1,52. Mientras que para estacionamiento, que tiene un 95%, la cantidad necesaria es 1.073 litros, ¿sí? Ahí le quedó 0,98 en vez de 0,95. Ahí está. Entonces la cantidad necesaria es 1.107. Gracias. ¿Se entiende? Bueno, este va a ser mi componente físico para la materia prima bebida. Para la materia prima envase, como los porcentajes de rendimiento son exactamente los mismos, pierdo exactamente lo mismo, lo único que en lugar de ser litros son envases. Mi cantidad necesaria va a ser la que necesita ingresar en llenado, porque vuelvo con que estacionamiento no participa de... estacionamiento no ingresa la materia prima envase. Entonces la cantidad necesaria de envases es 1.052. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el componente monetario. De la materia prima bebida. Teníamos el dato del precio, ¿no? De cuánto comprábamos la bebida. Sí, 0,30 litros. 30 centavos. ¿Sí? Está bien la aclaración que hizo la compañera, que especifica la unidad de medida. Si nosotros expresábamos el componente físico en litros, mi componente monetario tiene que ser pesos por litro. Perfecto. Materia prima envase. 20 centavos. Por envase o por unidad. Entonces, tenemos que el costo de la materia prima va a ser por la bebida, hacemos componente físico por componente monetario, y del envase lo mismo. Componente físico por componente monetario. ¿Sí? Y ahí tenemos el costo total de materia prima para nuestro producto terminado. Por el otro lado, teníamos el costo de la mano de obra directa, que me lo daban como dato, era ¿cuánto? 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. Y vamos a calcular el costo de la carga fabril.
Vamos a hacer acá un cálculo auxiliar. La carga fabril total era de ¿cuánto? En pesos. 500.000. 500.000 pesos. Para una producción de ¿qué cantidad de unidades o botellas? 1.000.000. Botella. Yo no tengo datos acá de componente físico y componente monetario, así que directamente hago esta división y llego a los pesos por botella. Y ahora que tengo los tres elementos del costo, calculo el costo total de cada botella. Y hacemos materia prima más mano de obra directa más carga fabril. ¿Sí? Y acá en este ejercicio pudimos calcular el costo total. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ¿Alguna pregunta con esto? Por mi parte, no. No, no. No, no. Bueno. En la guía... compartir. En la guía complementaria no tenemos ejercicios específicos de cada uno de los elementos del costo, pero tenemos ejercicios integrales. Entonces, mi propuesta es tomar un ejercicio integral y resolverlo en 3 clases. Es decir, vamos a resolver hoy la parte que atinente a materia prima y en la próxima clase vamos a resolver mano de obra y en una tercera clase resolvemos la carga fabril y vamos a poder calcular el costo total. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Dale, profe. Entonces, ¿tienen la guía complementaria? Sí, profe. Sí. Yo elegí el ejercicio 4, que es Eva Luna. Había leído recientemente el libro de Isabel Allende, que me gustó muchísimo, las recomiendo. Y bueno, nada, siempre los ejercicios, los parciales y todo es lo que me está pasando cerca y me inspira para inventar algo. A veces me salen unas elucubraciones que me quieren matar después los alumnos, pero bueno. Ven, como les dice, este ejercicio es un ejercicio integral. Dice, Eva Luna produce indumentaria unisex. Para la temporada invernal proyecta el lanzamiento de un modelo de camperas. La confección de las mismas se realiza en 2 procesos, corte y costura. La empresa cuenta con un único inmueble donde se encuentra el taller de producción, el almacén de materias primas, las oficinas administrativas de producción y el almacén de productos terminados. Toda esta información que se da acá la vamos a usar cuando calculemos carga fabril, ¿sí? La producción prevista para la temporada es de 22.700 camperas. En el proceso de corte se utilizan 2 tipos de tela, o sea, tenemos 2 materias primas. La tela Matela C, para la parte interna de la prenda. Matela C es esa colchonadita que normalmente viene en triangulitos, que normalmente están en el interior de las prendas de abrigo. Bien. Y B, una tela técnica impermeable. Se necesitan 3 metros de cada una de estas telas
para producir una unidad, una campera. Se producen de ambas telas recortes equivalentes al 10% de las piezas. O sea, tengo un 10% de desperdicio de la materia prima tela C y un 10% de desperdicio de la materia prima tela técnica impermeable. Ambas materias primas se adquieren en rollos de tela de 1 metro por 15 metros. ¿Sí? Cada rollo, fíjense acá, es un tema importante porque a veces hago esas guachadas. Yo acá les estoy dando el dato de cantidad necesaria ya directamente. Les digo que se necesitan 3 metros y pierde un 10%. Estos 3 metros yo los estoy dando en metros lineales. Se entiende que son metros lineales de cómo viene la pieza de tela, pero fíjense que las telas, el rollo de tela, no sé si alguien fue a comprar tela alguna vez, vienen enrolladas, ¿sí? Y tienen un ancho, ¿sí? Que normalmente le preguntan de cuánto de ancho, de 1,20, de 1,50, de hasta 2 metros, depende si es una tela para una prenda de vestir, si es para una cortina, viene por ahí de mayor anchura, etc. En este caso, los rollos son de 1 metro de ancho por 15 de largo. Y si yo tengo ancho y largo, ¿qué puedo calcular? ¿Metros qué? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Ojo, que yo pudiera hacer que ustedes tengan un enunciado donde yo les diga la cantidad necesaria en metros cuadrados, ¿sí? Entonces ustedes acá van a tener que ver, bueno, cuánto me sale el rollo y cuántos metros cuadrados tiene el rollo contando esto. Obviamente son 15 metros cuadrados. Acá en este caso, si yo acá les ponía metros cuadrados, es lo mismo que metros lineales porque el ancho es 1 metro, pero si el ancho fuese otra cosa distinta de 1 metro, ya ahí hay una diferencia. ¿Se entiende lo que les quiero explicar? Para que presten atención las unidades de medida que yo les doy, ¿sí? Concretamente, yo les puedo dar una cantidad necesaria en metros cuadrados y darle la información como para que ustedes calculen los metros cuadrados que tiene el rollo de tela. ¿Estamos? Después les Sí, puse, sí, entendí, profe. cada rollo de tela o pieza tiene un peso de 5 kilos. ¿Me importa? Creo que no. En principio. Se abonan 500 pesos el rollo de tela para forrar, como tela C, y 900 el de la tela técnica. Además de gastos de flete de 800 pesos por cada compra de 50 rollos. Los recortes se venden a 15 pesos el kilo. Y acá sí es donde me viene a importar cuánto pesa cada rollo. Si bien yo voy a calcular en metros la cantidad del componente físico, el recupero yo lo voy a tener en kilos. ¿Sí? Voy a tener el 10% que pierdo de 5 kilos. Los recortes se venden a 15 pesos el kilo. El proceso de costura comprende la costura de las partes cortadas y la incorporación de cierres y broches. Ahí yo tengo nuevas materias primas, además de las 2 telas, incorporo los cierres y los broches. Cada campera lleva un cierre y 10 broches a presión. Los cierres se compran en cajas de 50 unidades con un costo de 250 pesos por caja y los broches en cajas de 500 unidades con un costo de 900 pesos. El 2% de los cierres y el 5% de los broches se rompen o tienen fallas, por lo cual se descartan sin recupero, ¿sí? Yo puedo vender los recortes de tela como trapitos para el taller mecánico, pero los cierres y los broches que están fallados no tienen ningún tipo de recupero. Después, bueno, me dan información para lo que vamos a ver la clase que viene, que es mano de obra directa. Dice, en el centro de cortes trabajan 3 personas de lunes a viernes con una jornada de 9 horas, mientras que en costura son 6 personas. El personal de toda la planta goza de 40 minutos de descanso en el horario de almuerzo. Eso ya después van a ver
por ahí les sirve para interpretar lo que les va a explicar de mano de obra Jorge, lo que es tiempo presencia, que es cuántas horas está la persona en la planta, y lo que es tiempo efectivo, que es de la total de horas que está en la planta, cuánto se está efectivamente trabajando. Acá pierden 40 minutos. Para ambos centros, el promedio de vacaciones por persona es de 15 días hábiles, las licencias con goce de sueldo ascienden a 8 por año, y los feriados previstos en días de semana totalizan 10 para el año en curso. La empresa Evaluna tiene una carga de contribuciones. Bueno, todo esto es para calcular mano de obra, después le leemos la próxima en detalle. Esto es para calcular carga fabril, lo veremos después. Esto es para carga fabril, lo veremos después. Si no, no nos extendemos. Ahora nos vamos a concentrar, ¿sí?, en la materia prima de corte y de costura. Bueno, nuevamente me voy a copiar los formatos. Bien, acá estoy compartiendo. Ahora mi unidad de costeo, cuando tenemos dos centros de costeo, vamos a tener, y acá ya vamos a profundizar más en lo que son los semielaborados, que por ejemplo, de estacionamiento a llenado, yendo al ejercicio anterior, de estacionamiento a llenado era un semielaborado. Lo que pasa estacionamiento a llenado ya no es la misma bebida que se compró, sino que es una bebida estacionada. Y eso es un semielaborado. Lo que le entrega llenado a cierre es otro semielaborado, que ya es una bebida que está embotellada, ¿sí?, y estacionada. Y finalmente, sí, el producto terminado después que está cerrada la botella. En este caso, vamos a ir por centro de costos porque tengo dos materias primas. El primer centro de costo es corte. Y la unidad de costeo es un juego de piezas de tela cortada para una campera. No es una campera, sino que yo acá voy a cortar las partes que van a componer mi campera. No vamos a tener todos estos procesos. Acá hay truenos. No sé por allá. Bien. Materia prima, tenemos la parte de interior, que era Matela C, y la otra que era la tela técnica. Vamos a hacer, bueno, acá estamos todo en corte, ¿eh? Vamos a hacer componente físico y componente monetario. Cantidad necesaria de Matela C. ¿Cuánto pierdo yo en corte de tela? Que las dos telas tenían el mismo rendimiento. ¿Cuánto era el rendimiento desperdicio? del 90%. 10% era el desperdicio, 90% es
el rendimiento. Pero a mí la cantidad necesaria me la daban el metros como dato, ¿sí? No me daba la cantidad necesaria, porque finalmente es una campera, pero yo no tengo el dato de cuánto tiene contenido neto en la campera respecto de las telas. ¿Se dan cuenta cómo acá me invierte la información por un tema práctico? A mí no me sirve decirles que hacen una campera que tiene contenido de determinada cantidad de tela. No sirve, directamente les da la cantidad necesaria. ¿Cuánto era la cantidad necesaria? 3 metros de cada uno. ¿Lo tienen el enunciado de esto? 3 metros, profe. 3 metros. 3 metros, ¿sí? Es la cantidad necesaria. Por lo tanto, puedo ya calcular la cantidad neta, que no me sirve para nada, pero la calculo, ¿sí? Esa sería la cantidad neta. No me sirve como cantidad neta. Sí, lo que me va a servir, ¿qué va a ser? Para calcular qué cosa. El desperdicio. El desperdicio. Pero el desperdicio yo lo tengo que calcular no en metros, sino en kilos. Puedo decir que la cantidad necesaria, si la mido en metros, es de 3 metros, si la mido en kilos, no es de 5 kilos, porque en realidad tengo que ver cuántos kilos necesito si mi pieza de tela o mi rollo de tela, ¿cuántos metros tiene? ¿15 metros? 15 metros. Y pesa 5 kilos. Por lo tanto, si mi cantidad necesaria es de 3 metros y yo la quiero hacer, traducir a eso para calcular el desperdicio a kilos, ¿qué cuentaría? Los 5 kilos por 3 dividido 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, te da un kilo. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo por cada unidad de costeo. Es más corto que escribir. ¿Cuál es mi unidad de costeo? 1 kilo por unidad de costeo. Por lo tanto, el desperdicio que yo voy a... Esta sería la cantidad necesaria en kilos, no el desperdicio. 1 kilo. El desperdicio va a ser 1 kilo por el 10%. Esto es lo que yo voy a recuperar. ¿Y que lo voy a vender en cuánto? En 15 pesos. Vamos a dejar este cálculo ahí guardadito, porque va a ser el menor costo que vamos a cargar. ¿Me siguen hasta acá?
Sí, profe. Sí, pero Bien. El componente monetario, ¿cuál es el precio de las telas? Estamos con el Matela C. 500 pesos el rollo de 15 metros. ¿Sí? O sea, tenemos un rollo de 500 pesos, lo divido por los 15 metros, me da 33,33 pesos el metro. Por lo tanto, el costo de la materia prima Matela C, ¿cuál va a ser? ¿Cómo lo calculo? $13,33 menos 1,5. A ver, Victoria. 3 por 33,33 Bien. menos 1,5. Perfecto. Vamos a nombrar qué es lo que dijiste. Componente físico, que es la cantidad necesaria, que es ese 3 que vos dijiste, que son 3 metros, 3, por el componente monetario, si expresado en esa unidad de medida, que es metros, en este caso el componente monetario es 33,33, me da 100 pesos, menos el recupero, que dijimos que por cada unidad de costeo recupero 1,50 pesos. Por lo tanto, el costo, ¿sí?, de la materia prima Matela C va a ser de 98,50. ¿Me siguieron? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Todos entendieron esto? ¿Sí? ¿Se entendió bien, chicos? Yo no quiero avanzar si están trabados, ¿eh? Por ahora se entendió, profe. sí se entendió. Bueno, muy bien. Entonces, ahora tenemos la materia prima, la tela técnica. En este caso, la cantidad necesaria y el desperdicio era exactamente lo mismo. ¿Sí? Estoy releyendo porque nos faltó algo en el componente monetario. ¿Qué nos faltó? Este era el costo de la tela. ¿Y qué nos faltó? ¿Puede ser el gasto de flete? El flete. Muy bien. Tenemos flete. Que de flete se abona, esperen que lo busque, 800 800 pesos cada 50 rollos. Entonces, son pesos 800, y acá, para tener pesos por metro, estos 50 rollos los voy a tener que pasar a metros, que sería 50 rollos por 15 metros cada rollo. Y ahí vamos a tener el total de metros que transportamos por cada flete. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que les explico? Sí, profe. Bien. Sí. Acá lo teníamos por un rollo, pero acá yo el flete pago 800, pero por 50 rollos.
Entonces esto será igual a 800 dividido 50 por 15. Me da 1.07 pesos por metro, perdón. Por lo tanto, el total del componente físico va a ser la tela más el flete. 34,40, perdón. Lo que me va a corregir el costo que yo calculé acá. Vamos a ponerle otro fondo, así lo identifican. Esto, cantidad necesaria, y componente físico y componente monetario, 34,40 pesos por metro. Este sería el total. Entonces, cuando vamos a calcular el costo de la materia prima, va a ser cantidad necesaria por componente monetario total, 103,20, menos 1,50 del recupero, me quedan 101,70 pesos por unidad de costeo. ¿Sí? Que es el juego de piezas para una campera. ¿Estamos? ¿Estamos o no Sí, estamos? profe. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Con la materia prima tela técnica tenemos exactamente las mismas situaciones. Me cambia el precio de la tela, pero el rendimiento, el flete y el desperdicio es exactamente el mismo. Entonces, vamos a copiar, menos esto, vamos a copiar todo esto en formato. Estamos con la tela técnica, dijimos la cantidad necesaria sigue siendo 3 metros, ¿sí? La cantidad necesaria en kilos es 1 kilo, el desperdicio que tengo es el 10% de 1 kilo, lo vendo a 15 pesos, o sea, ahí el que me compra los retazos no distingue si es de la tela interior o de la tela exterior, todo recupero 15 pesos, ¿sí? Sí me va a cambiar acá el valor de la tela técnica. ¿Cuánto es? 900. 900. También vienen rollos de 15 metros, así que acá vamos a tener 900 dividido 15, tiene un costo de 60 pesos por metro. El flete es lo mismo, porque me cobran lo mismo llevarme 15 metros de rollo de una tela o de otra. Componente monetario total, 61,07. Acá ya me quedó la fórmula, 3 metros, cantidad necesaria por 61,07, componente monetario por metro, me da 183,20, menos 1,50 que recupero por cada metro, el costo total es 181,70 por unidad de costeo para la materia prima tela técnica. El total del costo de la materia prima en el centro de corte, sí va a ser la suma de ambos. Materia prima Matela C más materia prima tela técnica. Esto va a ser uno de los elementos del costo del centro de costeo corte. Acá después vamos a agregar para lo que vamos a tener el elemento mano de obra directa y el elemento carga fabril en las dos próximas clases. Cuando sumemos el elemento materia prima más mano de obra más carga fabril de corte, vamos a llegar al semi-elaborado. Es el costo total de este juego de piezas para armar una campera. ¿Se entiende?
Entonces ahora, como solamente estamos con el tema de materia prima, vamos a hacer un salto, digamos, de los otros dos elementos y vamos a ir al otro centro de costeo, que es armado, ¿sí? Armado, donde se cose la cartera y todo. ¿Cuál va a ser mi unidad de costeo en armado? Es el último centro de costeo, por lo tanto, de acá, ¿qué sale? La campera. Campera. Mi producto terminado. La campera. Hasta acá estamos bárbaros. Voy a releer porque no me acuerdo qué pasaba. Acá dice centro, costura, no era armado, perdón. Costura. Acá en costura dice que, bueno, se cosen todas las partes cortadas y se incorpora cierres y broches. O sea que tengo dos materias primas nuevas. Así que en lo que respecta a materia prima para el centro de costeo, yo sigo con el tema de copiar los formatos. No sé si todos me van a servir. Vamos a tener 3 materias primas. ¿Cuáles van a ser esas 3 materias primas? Los cierres, Los cierres, ¿sí? y pueden ser los broches. Y los broches, ¿sí? ¿Y qué más? Las partes cortadas Que lo pueden ser. llamamos como... No miren lo que estoy haciendo, porque estoy tratando de adaptar lo que tenía a lo nuevo. Dijimos, los broches, los cierres y las partes cortadas. Son las 3 materias primas, muy bien. A las partes cortadas, ¿cómo las llamábamos? ¿Se acuerdan cuando les expliqué en Coca Loca lo que estacionamiento le pasaba llenado? Era un Producto y proceso. producto en proceso, lo llamamos de otra manera, ¿sí? Semi-elaborado. Un semi-elaborado. Perfecto. Entonces, en costura, mi unidad de costeo es la campera y una de las materias primas va a ser el semi-elaborado. Del semi-elaborado yo puedo tener el dato de componente físico. De lo que no voy a tener ahora en este momento es el dato del componente monetario. ¿Por qué no lo voy a tener? El semielaborado va a ser lo que me corte le pasa a costura. Y falta la mano de obra y la carga fabril. Muy bien, Joaquín. Esa partecita la vamos a completar en la última clase, en la de carga fabril, cuando yo sepa cuánto es el total del costo de ese semielaborado. Por ahora no lo puedo completar. Puedo llegar a completar, sí, la parte del componente físico. Vamos a ver, voy a releer, porque lo vuelvo a decir que no lo recuerdo, si tengo desperdicio. Dice, el proceso de costura comprende la costura de las partes cortadas y la incorporación de cierres y broches, ¿no? Hasta acá llegamos que identificábamos las 3 materias primas. Cada campera lleva un cierre y 10 broches. Los cierres se compran en cajas de 50 unidades con un costo de 250, los broches en cajas de 500 con un costo de 900, y me da un desperdicio de cierres y de broches sin recupero, o sea que no voy a tener un menor costo. Respecto del juego de piezas cortadas que me pasa el centro anterior, no me dice nada. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el rendimiento de las piezas cortadas? 100%.
Perfecto. Un 100%. Desperdicio 0. Acá el rendimiento es 1. Y mi cantidad necesaria es un juego, ¿sí? ¿Sí? Un juego de piezas cortadas. Está, cuando tengamos el semi-elaborado, vamos a poder calcular el costo. Podemos poner los costos acá. Vamos. El tema es que, bueno, la realidad es que si las próximas clases no seguimos con estos problemas de temporales, van a ser presenciales, así que llévense esto, y yo me voy a tener que acordar de llevarlo. Llévense esto copiado, o no sé si yo les voy a pasar el Excel, si se los imprimen o todo, como para poder seguir la resolución del ejercicio. Bien, el otro componente, dijimos, era la materia prima cierres. La cantidad, acá sí tenemos al revés, tenemos cantidad neta, tengo que averiguar cantidad necesaria. ¿Cuántos cierres lleva la campera? 1. Un cierre. Cantidad neta es 1. ¿Cuánto pierdo de cierres? El 2%. El 2%. Por lo tanto, el rendimiento de los cierres es 98, el desperdicio es 2, acá ponemos punto 98 y vamos a calcular la cantidad necesaria de cierres. 1 dividido 98. Vamos a ponerle decimales para identificar. 1,02 cierres o unidades es mi cantidad necesaria. Precio de los cierres, 250. 250 la caja, 250 que tiene 50 unidades. 50 unidades. Por lo tanto, va a ser 250 dividido 50 pesos por cierre o por unidad. ¿Sí? Y acá, una columna, ya podemos calcular el costo por cada campera. ¿Sí? Tengo componente monetario y componente físico. Componente físico por componente monetario. Este es el costo por campera respecto de la materia prima cierre. ¿Me siguen? Sí, sí. Profe. Bien, la otra materia prima eran los broches. Broches. Los broches tenían otro rendimiento. ¿Cuánto era lo que perdíamos? El 5% de desperdicio, el 95% de rendimiento. Muy bien. Por lo tanto, acá tenemos que poner punto 95, que está bien, justo coincide. Estos son broches. ¿Y cuánta es la cantidad neta? ¿Cuántos broches lleva cada campera? 10. 10. 10 broches. Por lo tanto, necesito 10 dividido 95. No, dividido punto 95. Necesito 10.53 broches. ¿Sí? Y el precio, ay, como está tronando de una forma que me asusta. ¿Cuánto es el precio de los broches? 900 la caja por 500 unidades. 900 por 500 unidades. O 500 broches.
Entonces el costo va a ser 900 dividido 500. Uy. Acá. Ahí está. 1.80 pesos por broche o por unidad, ¿sí? Y calculamos componente físico por componente monetario, 18,95 tengo el costo de broches. No tengo el costo total porque me falta el costo del semi-elaborado para calcular el costo total de... Acá, vamos a dejarlo así. Nos falta eso para calcular el costo total de materia prima. Bien. Hasta acá podemos llegar para resolver este ejercicio. Lo vamos a ir resolviendo, como les decía, en las siguientes clases. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, ¿puedo volver un segundo a la parte de desperdicio del Matela C? Matela C, desperdicio, sí. Ah, listo, era nada más para ver si había copiado bien, pero ya está, gracias. Igual no se desvían por copiar, porque ahora yo esto lo grabo, dejo de compartirlo, lo voy a cerrar y se los voy a enviar. Ahí está, ¿lo tienen? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿se entendió más o menos, sí, el proceso? Cosas importantes, bueno, saber cantidad neta y cantidad necesaria, poder calcular los desperdicios, ver si lo tratamos como menor costo o no, identificar la información que me da el enunciado, cuándo me está dando cantidad neta, cuándo me está dando cantidad necesaria, unificar las unidades de medida, es decir, por ahí me está pidiendo, me está dando el componente físico en kilos, pero me está dando el dato del componente monetario en toneladas, poder pasar eso a kilos para poder calcular el costo, ¿sí? Tener en cuenta que el componente monetario no solamente va a ser el precio por kilo, ver si tengo alguna otra erogación que cumpla con la condición de ser necesaria y que sea parte de ese costo de la materia prima, o sea, del componente monetario de la materia prima, ¿sí? Bueno, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Si no tienen nada más para consultar, cerramos esto y cualquier cosa lo grabo, grabado está, lo subo para la gente que no estuvo presente. Gracias, Vale, profe. profe, Nos muchas Gracias, gracias. Chao. profe. Chau, chau. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches.